es imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión. Esas eran las palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga el pasado 10 de mayo en Vamos de Movistar Plus. Todo esto viene dado por la noticia que saltaba ayer poco antes del inicio de la última jornada de la Segunda División Española. La Xunta de Galicia realizó test express al plantel del Fuenlabrada a su llegada a La Coruña para disputar el partido contra el Deportivo. Las pruebas confirmaron que había media docena de positivos entre los jugadores. A esto había que sumar un jugador y 3 empleados del Fuenlabrada que ya habían sido aislados el sábado tras dar positivo y que ya no viajaron a Coruña. Es decir, en el club fuenlabreño se confirmaban un total de 9 positivos, 7 de ellos futbolistas, todos asintomáticos. El encuentro era de vital importancia para ambos conjuntos. El Fuenlabrada se jugaba a entrar en posiciones de playoff de ascenso y el Deportivo de La Coruña mantenerse en la categoría. El encuentro se aplazó, pero el resto de partidos de la jornada se jugaron. Todo ello tras un acuerdo entre la Liga y la Federación Española de Fútbol con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Para muchos, una adulteración de la competición, ya que el aplazamiento del partido rompe la jornada unificada y el Deportivo llegará al partido contra el Fuenlabrada matemáticamente descendido. Por otro lado, el calendario queda totalmente modificado. Todo apunta a que el Deportivo Fuenlabrada se disputará el 30 de julio. Por lo tanto, los partidos de promoción de ascenso que deberían empezar este jueves se verán también modificados y parece ser que las semifinales se disputarán el 2 y el 5 de agosto y la final por el ascenso el 8 y el 11 de agosto, a falta todavía de confirmación oficial. Eso supone que 4 clubes deberán iniciar o posponer su planificación deportiva de cara a la próxima temporada sin saber en qué categoría van a jugar. Y a todo esto, tras la derrota del Girona en el campo del Alcorcón, los rojiblancos ya conocen quién será su rival. No será otro que el Almería, rival del que el Girona no guarda muy buenos recuerdos, ya que en 2013 los andaluces vencieron a los catalanes en la final del playoff por el ascenso. Todo esto y mucho más lo debatimos y analizamos en el área de Som Girona. Les habla Joel Lozano, así que empezamos con el programa de hoy. El área de Som Girona. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del área de Som Girona. Como habéis podido escuchar, hoy tenemos un programa que se presenta cargado de información y polémica y para ello presentamos a las personas que nos acompañan en el programa de hoy. Primero de todo presentamos al cofundador de Som Girona, Marc Plans. Buenas, Marc. Buenas tardes a todos. Primero de todo, dar las gracias a los colaboradores que hoy tenemos aquí presentes por el hecho de estar con nosotros en un día, que la polémica creo que sea el plato del día y nada, pues eso, darles las gracias, también dar las gracias al apoyo que recibió el primer podcast que colgamos la semana anterior y nada, espero que este también vaya igual o mejor que el primero y nada, que todo siga igual. También presentamos a Miquel Ortega, uno de nuestros colaboradores en Som Girona. Miquel, muy buenas. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contento de estar aquí por primera vez. He visto que el primer programa tuvo bastante éxito. A ver, entonces esperemos que este vaya incluso mejor, ¿no? Ya que viene cargadito, viene bastante cargado el programa de hoy. Eso seguro. Y aparte de los 2 integrantes que hemos presentado de Som Girona, ahí tenemos a 2 invitados. El primero de ellos es Didac, que es administrador de Mundo Girona, una de las cuentas de Instagram más influyentes en lo que a la información sobre el Girona Fútbol Club se refiere. Didac, muy buenas y bienvenido. Muy buenas, Joel. Primero de todo, daros las gracias tanto a ti como a Marc por invitarme aquí, es un placer. Y luego escuché el podcast de la semana pasada y tengo que felicitaros por la labor que hacéis porque me gustó mucho y espero que este tenga más revuelo que el anterior. Muchas gracias, Didac, y ya sabes que tienes las puertas abiertas para el podcast siempre que quieras. Y también un placer, Didac. Y presentamos también a Óscar Cáceres, que es periodista de L'Hora Esquinada, que es un programa de radio que sigue la actualidad del Centro de Esports Sabadell, y también podríamos decir que es un especialista en lo que al fútbol español se refiere. Óscar, bienvenido.
¿Qué tal, Joel? Gracias por la invitación. Como tú comentas, más especialista, digamos, también en mi equipo, en el Centre Sports Sabadell, y no obstante, soy seguidor y aficionado, como tú bien sabes, tú también lo sabes, Marc, desde antes del ascenso del Girona. Yo me chupo prácticamente todos los partidos del Girona. De hecho, voy a Montilivi jornada tras jornada, y entonces aquí estamos para comentar un poco la actualidad del club. Bienvenidos a todos y empezamos ya, porque como comentábamos al inicio del programa de hoy, 6 de los jugadores del Fuenlabrada que viajaron a Galicia dieron positivo en COVID-19, y a eso hay que sumarle el futbolista y los 2 empleados que ya habían sido apartados el sábado por haber dado positivo. Pero además parece ser que en la expedición del Fuenlabrada hacia La Coruña, aparte de los 6 futbolistas infectados, también había 3 empleados que tenían COVID-19. Por lo tanto, un total de 12 personas que tienen ahora mismo el virus dentro del club. Antes de empezar a debatir hoy sobre este tema, os voy a hacer una pregunta que quiero que me respondáis simplemente con un sí y un no. Quiero saber vuestra opinión sobre esto y a partir de ahora ampliaremos, pero ahora mismo quiero que os posicionéis con un sí y un no. Y lo que os quiero preguntar es si se tomó la decisión correcta al jugar todos los partidos, excepto el Deportivo Fuenlabrada. ¿Óscar? No, yo por mi parte evidentemente que no. Si quieres te lo argumento más tarde, como tú veas. Ahora, a continuación, ampliamos la opinión de cada uno. ¿Marc? Claramente no, estoy de acuerdo con Óscar, no. Bueno. ¿Miquel? Coincido con mis compañeros, yo creo que no se tuvo que jugar. ¿Didac? Concuerdo con lo que han dicho antes mis compañeros y yo pienso que no. Vale, pues parece ser que tenemos decisión unánime prácticamente. Seguro que después dentro ya encontraremos alguna discrepancia. Básicamente lo que ha pasado es lo que comentábamos, pero en las siguientes horas Numancia y Deportivo por la zona baja de la tabla y Elche y Rayo por la parte alta son los 4 clubes que han manifestado que no aceptan la decisión de la Liga, de la Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Por ejemplo, el mismo Fernando Vidal, el presidente del Deportivo, decía lo siguiente, es un gravísimo error, iremos a las más altas instancias. Lo que se ha producido es muy grave y no se guarda el principio de igualdad para todos los equipos. Pero es que, además, cabe recordar que el Elche sí jugó su partido, pese a que escasos días antes había enfrentado al Fuenlabrada. A todo esto, podría ser que el Deportivo, según diferentes informaciones, propusiese que el año que viene se mantuviese una segunda división con 24 equipos, por lo que Numancia y el mismo Deportivo no descenderían. ¿Vosotros cuál creéis que es la mejor solución a este conflicto que se ha originado a partir de lo que sucedió ayer? En primer lugar, Joel, mira, déjame comentarte. El tema que comenta el Deportivo de que quieren ampliar la categoría de plata a 24 equipos, a día de hoy es una decisión totalmente inviable. El seguimiento que tengo yo de la segunda división B, como tú sabes, es total. Y todo lo que conlleva que en la segunda división el año que viene haya 24 equipos es totalmente, como digo, inviable, por el hecho de que la segunda división B ya se cuenta con los 4 descendidos de este año, que teóricamente son Numancia, Deportivo, ya los conocidos Racing de Santander y el Extremadura. Entonces, como bien ha comunicado la Liga hace escasos minutos, creo que acabo de ver ahora por Twitter, no lo contemplan que haya 24 equipos, entonces, como comento, la temporada que viene. ¿Vosotros cuál creéis, los demás, que es la mejor solución ahora mismo? ¿Didac? Pues es un tema complejo, pero yo concuerdo con Óscar y creo que una liga de 24 equipos es totalmente inviable. Así que no sé, yo personalmente creo que es lo que ha pasado con el Fuenlabrada es una negligencia total. Y en Twitter, antes del que se retomara la competición, vi un vídeo donde Tebas decía que era totalmente inviable que un equipo tuviera más de 2 o 3 casos de COVID y que en ese caso se darían los 3 puntos al rival. Y pues ahora mismo yo creo que todas las soluciones son injustas porque es un tema complejo y como he dicho, pero yo creo que la más justa sería dar los 3 puntos al Deportivo, por lo que he dicho antes. Claro, aparte también el problema está en lo que viene en el futuro. Es como digo, en segunda división B, porque solo no hay que centrarse en la segunda división, sino que los descendidos bajan a la división de bronce. A partir de la temporada que viene todo cambia. Se hace una segunda división B de 100 equipos, porque como sabemos no hay descensos esta temporada a causa del coronavirus. Entonces ya está todo cuadrado para que no en esta temporada que viene, sino a la entrante, se haga una división mixta, en este caso la segunda división B Pro, que sería una categoría intermedia. O sea, todo está cuadrado ya por la Federación y por parte de la Liga y también del Consejo Superior de Deportes. Entonces es que es totalmente inviable. O sea, a día de hoy no entra en los planes de absolutamente nadie esta división con 24 equipos.
Yo creo que ahora mismo el mayor problema, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que en todo este tiempo que se hizo un plan de actuación, se empezó a hablar de cuál sería el protocolo a seguir durante la vuelta de la liga. Yo creo que ahora mismo el mayor problema es que no se haya planteado, o no se haya planteado seguro, pero no se haya acordado, no se haya definido qué harían en caso de que se encontrasen con un problema como el que se han encontrado, que un equipo viaja y 6 de sus jugadores dan positivo. Sí, totalmente. Por ejemplo, yo recuerdo el vídeo que comentaba ahora Didac, también lo vi y Tebas casi como que se reía, ya que eso era imposible que pasara. Y no solamente ha pasado, sino con muchísimos más jugadores y empleados del Fuenlabrada de los que decía el propio Tebas. Coincido totalmente también con Oscar y con Didac de que una segunda división B con 24 equipos es totalmente inviable. El propio Tebas también lo ha dicho hace un rato. Y bueno, es un tema que afecta a tanto el Deportivo, por más que se le den los 3 puntos, es cierto que no es lo mismo estar jugando la jornada unificada que estaba pactada, que saber que en un campo se está ganando, perdiendo, por más que le dé ahora los 3 puntos, el Depor igualmente ya es equipo de segunda B, claro. Bien, llevándolo ya en terreno de nuestro caso, del Girona, a jugar nosotros el jueves, como se está hablando, luego también nosotros jugar más tarde, bueno, beneficia claramente para mí el Girona, pero que no también se está en este sentido alterando la competición para ciertos equipos, igual viéndolo quizá desde mi perspectiva quizá nos beneficie, pero que tampoco nos lo justo. Es un lío tremendo, creo que va a salir alguien perjudicado, es inevitable, pero creo que en este sentido tendría que ser el Fuenlabrada, que es quien ha cometido una negligencia clara, que no puede comunicar lo que comunicó una hora antes de un partido. Pero claro, independientemente de que tú le des los 3 puntos al Deportivo de La Coruña, el conjunto gallego sigue siendo equipo de Segunda División B, ¿eh? O sea, con 3 puntos más o 3 puntos menos, el equipo de Fernando Vázquez está en Segunda B, eso ya es inevitable. Sí, el problema quizás es no haber jugado todos los partidos a la vez. Quizás no creéis que la solución hubiese sido posponer la jornada. No sé cómo lo ves tú, Miquel. Yo personalmente opino que aplazar la jornada ya tiene una consecuencia que ya es todo lo que tú tienes planeado hasta el día de hoy, que por ejemplo el día 23, si no recuerdo mal, ya se disputaba la primera semifinal de playoff, entonces ya aquí es como que perjudicas a otros equipos que sí que han tomado las medidas que la liga planteó. Yo pienso que 12 jugadores, incluidos quien no juegue o del staff o cualquier cosa, pero ya estás como perjudicando a otro equipo que sí que ha tomado pues las medidas, ha cumplido como tal. Yo pienso que independientemente que con 3 puntos más o menos el Deportivo siga siendo equipo de segunda B, creo que en este sentido es como que se lo merece más que el Fuenlabrada, que a fin y al cabo pues son ellos los que tienen los casos de COVID. Pero también estamos hablando de eso, del protocolo, de que lo han sido los mismos equipos y le perjudicaría, pero tampoco podemos asegurar que el Fuenlabrada ha tenido algún error manifiesto. No nos vamos a engañar que cualquiera de nosotros ahora mismo saliendo a la calle, pese a mantener las medidas protocolarias y la máxima higiene posible, nos podemos tener algún caso de coronavirus. Y una vez infectado uno en la plantilla, puede pasar lo que ha pasado perfectamente. Y todo esto hablando desde la hipótesis, ¿eh? No, ahora mismo no se sabe desde dónde se origina, pero tampoco creo que se le pueda culpar al Fuenlabrada en este sentido, al menos hasta ahora sin saber desde dónde nace. Bueno, el problema... Sí, dime, Marc. Yo solo quiero añadir un pequeño comentario. Yo aquí sí que discrepo un poco porque, vale, tienes razón que aquí cualquiera que salga a la calle puede coger el COVID, porque no sabes de dónde viene, pero al sábado, cuando salieron los 2 primeros positivos, se tendría que haber aislado todo el equipo, haber hecho un comunicado y podrían haberse hecho las cosas muchísimo mejor a partir del sábado. ¿Pero eso es culpa del Fuenlabrada o es culpa de la Liga? Las dos partes. Correcto. Opino igual que Marc, porque si tú el sábado tienes
1 o 2 casos de COVID, no sé cuántos son exactamente. Lo que no puedes hacer es, si esos casos han estado en contacto con toda la plantilla, plantarte en A Coruña y 1 hora y media antes del partido notificarlo a la prensa, porque luego se monta un percal que ya vemos cómo estamos. Aunque yo creo que el problema grave aquí lo tiene la Liga, sin duda alguna. Cuando tú tienes una jornada unificada, que es en este caso la jornada 42, donde muchos equipos están jugando mucho, lo que tú no puedes hacer es aplazar un partido independientemente de, como comentaba antes el compañero, que se tengan que jugar los playoffs en vista el jueves. ¿El por qué? Porque está el Fuenlabrada incluido en este pack de equipos que se juegan una hipotética entrada en el playoff. Entonces, se van a tener que posponer sí o sí, porque el partido del Fuenlabrada se tiene que jugar. Entonces, la temporada pasada ya se vivió con el caso de José Antonio Reyes, cuando falleció el jugador, que en paz descanse, se aplazó toda la jornada cuando se trataba de una jornada unificada. Entonces, la lógica no existe en ningún lugar cuando solo únicamente se aplace un partido en vez de que se mueva toda la jornada. Ya puestos a mover. Sí, yo coincido con Óscar aquí, porque una vez mueves todo el calendario, ya lo estás moviendo a todos igual y ya nadie se encuentra con el problema del que hablaremos más tarde, pero es que cabe la posibilidad de que algunos equipos tengan que empezar a planificar ya la próxima temporada sin saber dónde van a jugar, cuando otros pueden empezar a planificar ya porque ya tienen muy claro que se van a mantener en segunda división o que van a bajar a segunda B. En cambio, los 4 que van a jugar el playoff, como seguramente este playoff, o al menos parte de los integrantes del playoff, se va a desplazar hasta el mes de agosto, van a estar en esta incertidumbre. En cambio, moviendo todo el calendario, moviendo la jornada unificada, quitamos este problema. Evidentemente. Y el Zaragoza, por ejemplo, ¿contra quién prepara el partido que tiene? Porque no es el caso del Girona ahora, pero el Zaragoza, el partido de playoff, ¿contra quién lo prepara? ¿Contra el Elche? ¿Contra el Fuenlabrada? Porque aún no se sabe. Entonces, bueno, muy bien. El Girona a lo mejor... Bueno, sí, pero en caso de, por ejemplo, el Girona o el Almería pase, ¿con quién tampoco pueden preparar la final? Es todo un lío. Sí, eso es seguro. Sí. Por eso, que quizá la mejor solución era trasladar toda la jornada. Pero el problema yo creo que vuelve a estar ahí, que la Liga no tenía preestablecido cómo actuar en un caso como el que se ha vivido con el Fuenlabrada. Yo creo que ahí está el problema. Sí, y el hecho también de que en muy pocas horas, ¿no? El tiempo de margen de reacción yo creo que ha sido mínimo, y se vio así porque el comunicado salta 1 hora y poco antes del encuentro en Galicia. De hecho, los mismos jugadores del Deportivo de La Coruña se enteran a las 8:25 de la tarde. O sea, es decir, 35 minutos antes de que el partido no se va a jugar, y se enteran en el mismo césped de Riazor. Entonces, yo creo que el margen de reacción por parte de la Liga ha sido malo y ha sido corto, y a partir de ahí pues se ha generado todo lo que se ha generado. Sí, pero quizás se podía haber intentado prevenir, porque es muy difícil prevenir todos los escenarios, sin ninguna duda, pero quizás las palabras esas que escuchábamos antes de Tebas y que el mismo Didac o el mismo Marc recordaban, a lo mejor a Tebas le pareció tan improbable que directamente no quiso tener un plan de actuación para un caso así, porque él mismo se reía de la poca probabilidad que había de que pasase eso, de que 3-5 jugadores diesen positivo, y él mismo decía que si eso pasaba había una negligencia clara. Sí, lo dijo y no sé, bueno, me pareció un poco raro porque no recuerdo mal, en primera división se dieron más de un caso de las pruebas PCR que se hicieron los jugadores, si no recuerdo mal, salieron más de un positivo en más de un equipo. El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona. Seguimos en el área de Som Girona, y a todo esto que comentábamos, parece ser que el Deportivo Fuenlabrada se disputará el 30 de julio y por lo tanto los partidos de promoción de ascenso, que deberían empezar este jueves, se verían también modificados y podrían irse las finales hasta el 2 y el 5, las semifinales hasta el 2 y el 5 de agosto, y la final por el ascenso el 8 y el 11 de agosto. Pero también se ha empezado a hablar sobre la posibilidad de que el Girona-Almería se dispute ya este jueves, y parece que esta posibilidad cada vez coge más fuerza. ¿Cuál creéis que es la mejor opción? ¿Llevarlo todo hasta agosto o empezar este mismo jueves con el playoff? ¿Miquel? Yo opino que, bueno, teniendo en cuenta que tanto Girona como Almería tienen muy claro que van a jugar entre ellos dos, yo creo que este partido, independientemente del Zaragoza y el posible Fuenlabrada o Elche,
yo creo que el Girona-Almería, se tendría que disputar ya, lo antes posible, para así ya ir como avanzando una parte, ¿no? Si ya se disputa la primera semifinal, ya incluso esta misma semana, jueves, ya tanto domingo como lunes prácticamente se podría disputar ya la vuelta. Entonces ya tanto un equipo como otro, independientemente de quién se clasificara para jugar la final, podría estar al loro, estar atento y planificar ya el último partido contra un equipo o como el otro. Yo por mi parte discrepo, también tengo que decirlo. Yo no estoy de acuerdo por el hecho de que, por ejemplo, Girona y Almería llegarían, por decirlo de alguna manera, mucho más rodados a una hipotética final, pase el que pase, que no los otros dos, ya sea Fuenlabrada, sea Elche o sea Zaragoza. No sé si me entendéis lo que quiero decir, O sea, en el caso de que ellos pasaran en el momento de que ellos jueguen en agosto, tienen mucho tiempo menos para preparar esta hipotética final que no el Girona, que vendría con prácticamente 2 semanas de preparación para una hipotética final en el caso de pasar. Pero, por ejemplo, el Zaragoza o el Fuenlabrada o Elche tienen estas 2 semanas para preparar las semifinales también, es un poco lo mismo. Sí, pero claro, cuando se trata de una fase final, como es el playoff de ascenso a Primera División, yo pienso que todo lo que no sea unificar horarios y hacerlo a la par, estás ya quitándole el prestigio que tiene esta categoría también y estás, no sé cómo decirlo, estás desprestigiando, ¿no? Sí. Y no presentando lo que sería una igualdad, ¿no? Ponerlo a todos en el mismo saco. Yo lo veo como es que se desvirtualiza también todo. Como ya no lo metes todo en el mismo saco de todo hacerlo a la par, todo hacerlo equivalente, hacerlo por una igualdad, ya se pierde. Porque ya es lo mismo que se estaba reclamando ayer, que todo se juega unificado, pues el playoff es lo mismo, yo pienso. Sí, totalmente. Desde el momento en que nosotros, por ejemplo, pedimos en que ayer se suspendiera la liga, la jornada de ayer, y no se retomara hasta que fuera seguro, hasta que se pusieran de acuerdo, pues lo mismo. Y mira que esta vez quizás beneficia al Girona o a Almería, a quien pase de los dos. Pero está claro que me pongo de acuerdo con Óscar de que no es lo justo. No es lo justo para Zaragoza, que tampoco no tiene ninguna culpa, para el Fuenlabrada o Elche, que tenga que jugar. Porque no lo es. Y por más que, vale, sí, las 2 semanas pues las tendrían ellos para prepararse las hipotéticas semifinales. Pero el Zaragoza a día de hoy no sabe con quién juega. Tampoco no se puede preparar nada. Y luego, lo que sí también me preocupa realmente, y creo que poco se habla, es que, digamos, esos playoffs que hicieran en agosto se tienen que jugar 4 partidos en menos de 10 días, del 2 al 11, con una carga enorme de partidos de alta tensión, porque si ya lo suelen ser digamos, de las distintas jornadas, cualquiera que haya visto unos playoffs de segunda división a primera sabe que la tensión está a flor de piel y jugarlos tan seguidos, bueno, no sé hasta qué punto pueden llegar los jugadores a estos choques, y si encima no se parte desde unas condiciones de igualdad, esto puede ser, bueno, no sé. Y otro problema también grave es que tú te plantas a 11 de agosto y no sabes si jugarás en primera división o en segunda, y si no voy errado, el día 12 de septiembre empieza la liga otra vez. Yo veo ahí el problema, donde está diciendo Didac. Perdón, Didac. Con un mes tienes muy poco tiempo, tanto de preparar a nivel de fichajes y bajas y todo esto, como a nivel deportivo, que no puedes ni descansar ni empezar la pretemporada. Se te junta todo mucho. Sí, pero estamos delante de una situación excepcional y creo que todo el mundo también tiene que adaptarse, ¿no?, a lo que está sucediendo. No solo en segunda división, entiendo que vosotros como aficionados del Girona y más seguidores que yo tenéis ganas de que el playoff se juegue y que cuando antes se juegue mejor, ¿no? Y encima es la situación en la que llega la Almería, que luego hablaremos, es un equipo que llega tocado, entonces todos tenemos ganas de que cuanto antes se juegue mejor, pero claro, si te lo paras a pensar. Y aparte esto que comentáis de que la liga empieza el 12 de septiembre, yo creo que será una fecha muy moldeable, no solo en segunda división, sino por todo lo que se refiere. Hablar a día de hoy a 21 de julio es difícil cuadrar fechas, yo creo que también cuando no ha acabado prácticamente ni esta temporada aún. Pero quieras o no, o sea, te perjudica acabar la temporada el 11 de agosto, porque eso sí que es seguro, el día 4 de agosto se abre el mercado y tú aún te estás jugando ascender o no. A nivel de planificar la temporada, independientemente de dónde juegues, en primera o en segunda,
acabar el 11 de agosto te perjudica mucho, o sea, te deja con muy poco margen de movimiento. Diría también que el mercado de fichajes se alarga, ¿eh? O sea, a diferencia de otros años, creo que se va hasta octubre el mercado de fichajes, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que es lo que digo, que todo el mundo se tiene que adaptar. Tanto nos hemos adaptado los periodistas, nos hemos adaptado también los aficionados que no se puede entrar al terreno de juego, nos hemos adaptado de verlo desde casa con público artificial y creo que se tendrá que adaptar todo el mundo, ya sean futbolistas, directores generales, presidentes, todo el mundo. Sí, yo creo que al final será lo más justo, quizás sí que sería llevarse ya las semifinales y la final a agosto, más que nada para unificar lo que serían los playoffs y que los 4 equipos que jueguen esos playoffs estén en las mismas condiciones. Sí que es verdad lo que comenta Didac, que a esos 4 equipos que van a jugar los playoffs les perjudica más que a todos los demás integrantes de segunda división no poder acabar la temporada hasta ese 11 de agosto. Pero al final, en el ámbito deportivo, lo que es puramente deportivo, en lo que es los playoffs, llegarán en las mismas condiciones, con el mismo descanso, con el mismo rodaje. Entonces ya es completamente diferente a nivel deportivo y sí que ya a nivel de preparación de la siguiente temporada, a nivel de gestión, sí que es un problema respecto a los demás. Sobre todo para los 3 que se queden en segunda división. No, bueno, y el que suba también, para mí también. Sí. Pero el que suba al final tendrá un respaldo económico que los demás no lo van a tener. Bueno, a ver, por ejemplo, hay muchos equipos que, por ejemplo, el Girona, si sube, en caso de ascender, tiene un montón de opciones de compra que tiene que ejercer en caso de ascenso. Lo vimos el Cádiz, solo con las opciones de compra se gastó 12 millones o así. El Girona, si sube, también rondará por ahí las cifras. El margen económico, quieras o no, también se ve, sí, queda influido. Sí, bueno, y el margen económico también se ve, digamos, pronunciado por la dificultad de la liga en la que entra. Correcto. Es lo mismo planificar la temporada con, menos margen económico, pero nivel inferior. Los jugadores que tienes que fichar para una liga o para otra también, evidentemente. Sin duda, sí. Vamos a seguir centrándonos ya en el Girona, vamos cerrando este cerco que hemos abierto hoy, empezando con temas más generales de segunda división y nos vamos a ir centrando cada vez más en lo que es el Girona, porque el Girona cayó ayer contra el Alcorcón en un partido en el que los de Francisco hicieron muchas rotaciones, pero el Girona no consiguió dar una buena imagen y se vio que uno de los problemas para el Girona puede ser la diferencia que hay actualmente entre lo que son los titulares del equipo o los que acostumbran a ser titulares y a tener más minutos y los que son los suplentes. ¿Vosotros creéis que puede suponer un problema para el equipo de Francisco de cara a los playoffs? Bueno, al fondo de armario yo creo que el problema del Girona, no sé cómo lo veréis vosotros, está en el medio del campo, ¿eh? Esta temporada el problema, como digo, del equipo, ya sea Pep Lluís Martí, el entrenador, sea Juan Carlos Unzué o sea ahora Francisco, el equipo nace en el medio del campo, en la pareja Gumbau-Alex Granell. Yo creo que ahí está el problema. Ayer volvió a jugar Gumbau, jugó acompañado de Pape Diamanca, de Cristian Rivera, pero es que el problema sigue estando en el medio del campo, independientemente de que juegue Cristian Stuani o no, porque es realmente ahí donde está la clave, no sé cómo lo veréis vosotros, porque si no mete goles Stuani no los mete nadie en el Girona y ahí donde, aparte de la falta de gol, es el centro del campo, el fondo de armario también es justo, sí que es cierto que se fichó, al principio parecía que se fichó bien, pero yo lo veo así. Sí, yo concuerdo con Óscar totalmente. A día de hoy el Girona se limita a Stuani. Ofensivamente, si Stuani no está, Girona tiene muchos problemas a la hora de elaborar ocasiones. Y con Stuani en el campo, también últimamente también le está costando bastante. Ahora bien, el fondo de armario también yo pienso que es muy limitado, que a día de hoy la plantilla del Girona no es la que nos vendieron en agosto, ni la que creíamos todos, que era la plantilla más profunda de segunda división, porque yo a día de hoy solo veo 13-14 jugadores para ser titulares. No sé cómo lo veis vosotros. Por rendimiento, porque el Girona tiene la mejor plantilla de toda segunda división, y eso es evidente. O sea, nombre por nombre, el Girona tiene la mejor plantilla de largo, pero de largo de todos los equipos. El rendimiento ya es independiente. Yo opino algo parecido a mis compañeros, lo que pasa es que yo creo que
en el momento de que noticias, prensa, en redes, los jugadores leen que ellos entran en la plantilla más potente de una segunda división, que independientemente que sea la división de plata del fútbol español, es una buena liga, ¿no? Hay muy buenos equipos, hay mucho nivel. Yo opino que eso puede influir un tanto que se les pueda subir a la cabeza. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que todo jugador, cuando lee cosas muy buenas de él, puede llegarse a subir bastante a la cabeza. Entonces puede ser que en el caso de Alex Gallar, llegó procedente del Huesca, llegó como muy buen fichaje y sin embargo no ha dado ni la mitad de lo que podía haber dado. Bueno, yo creo que en el caso de Gallar le perjudica mucho que él viene aquí a Girona, en teoría, cuando firma el contrato, viene aquí a Girona para estar más cerca de su familia y su padre, que estaba enfermo. Y justo la semana que llega, esa semana fallece su padre, lamentablemente. Y eso, quieras o no, pues influye muchísimo en el ámbito personal, y el ámbito personal influye en el ámbito deportivo. Y a partir de ahí, Alex pues va de más a menos y llega un momento que pierde toda la confianza que le veíamos en el Huesca y ya no la ha recuperado, desgraciadamente. Sí, al final el aspecto psicológico es clave en el ámbito deportivo. Y no sé qué ibas a decir tú antes, Marc, que te he cortado. No, yo quería añadir que, bueno, Óscar ha comenzado planteando el problema más del mediocampo. Yo, bueno, lo comparto con él, pero bueno, a su vez, si, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de que si se llegan a disputar los playoffs en agosto, podemos recuperar quizá a Calavera o a Mafeo en el lateral derecho. Eso también puede beneficiarnos para el fondo de armario. Teníamos problemas en el lateral derecho ahora quizá, y se pospone, no sé qué tiempo tenían de recuperación de estos dos jugadores, pero quizá alguno de los dos puede llegar para esos días. Fondo de armario, el Girona yo creo que realmente lo tienen. El problema es lo que hablábamos, el rendimiento que están sacando ciertos jugadores. Gallar, por ejemplo, Samu Said realmente está haciendo muy buenos partidos ahora, pero recordemos que era muy criticado antes del parón. Perfecto. Juego. Sí, pero el tema de Alex Gallar, por ejemplo, independientemente del factor psicológico, cuando el Girona, o en este caso Kike Cárcel, pagan de alrededor de 2 millones, fue 1,5 millones más 500.000 en variables, 2 millones no los pagas por un jugador cualquiera. O sea, Alex Gallar fue una clave en el ascenso del Huesca, cuando el Huesca ascendió a Primera División. O sea, y rindió perfectamente también a las mil maravillas la temporada pasada allí en el Alcoraz. Entonces, cuando el Girona paga 2 millones por un jugador, no es por la cercanía que tenga a su padre, a la familia o a lo que sea, es porque es un buen jugador realmente también. Hayan factores o no hayan factores de por en medio, ¿eh? Era un jugador válido para primera, para mí. Evidentemente. Alex Gallar, te digo Borja García, te digo Samu Saiz, Cristian Stuani y muchos más son jugadores que no son dignos de segunda división, tienen perfil perfectamente para estar en cualquier equipo de primera división. No sé, está claro que los jugadores, el nombre de todos los jugadores pueden ser capacitados para jugar a primera división, pero tú analizas la temporada de cada uno y muchos jugadores, para no decir la gran mayoría, han dado menos de lo que tendrían que haber dado. Y de los jugadores que han estado al nivel que les corresponde, 5 contados para mí. No, tú también por parte de la dirección deportiva no saber cómo gestionar un vestuario con tanta estrella, porque es muchas estrellas para un vestuario de segunda división, ¿eh? Y se ha visto en el caso de Francisco que yo creo que el técnico sí que ha sabido cómo gestionar un vestuario tan complicado. Desde la llegada de Francisco, bueno, pues han lavado de cara de equipo, y es verdad que, bueno, a un equipo totalmente distinto del que estábamos acostumbrados toda la temporada. Pero no se ha llegado a ningún punto de quizá la ilusión o las ganas que teníamos nosotros de ver al equipo, de las esperanzas quizá que habíamos depositado en él de agosto, porque es verdad que ha mejorado el rendimiento, pero en ningún caso o en ningún momento yo creo que alguien ha dicho, hostia, vamos a subir seguro. No, en ningún momento, pero sí que pues hemos entrado en una dinámica mucho más positiva de pensar, hostia, pues quizás se pueda subir, porque la verdad que desde que se fuera Pep Lluís Martí, yo estaba preocupado incluso para el playoff, asegurar el playoff. Los puntos para el no los teníamos.
Yo pienso que si Francisco llega aquí a falta de 6 jornadas para finalizar el campeonato, con una plantilla hecha y la liga a punto de acabar, tampoco puedes pedir que hagan milagros. La plantilla es la que es y pues a partir de ahí tienes que hacer básico, minimizar riesgos y implantar 4 ideas y a la guerra. Y yo creo que el equipo con Francisco, eso es verdad que lo que dices tú, Marc, que tampoco es nada al otro mundo, pero yo lo veo mucho más competente que antes de su llegada. Sí, eso puede ser. Didi Marc. No, decía que yo Francisco no le puedo echar nada en cara, todo lo contrario. Si tiene la plantilla hecha, como decías, llegaba a falta de 6 jornadas, lo que ha hecho yo para mí ya tiene muchísimo mérito y es espectacular, pero claro, no, en ningún caso le estoy echando la culpa ni nada, ni mucho menos a Francisco, pero la realidad es la que es. Y como tú dices, la liga es lo que es, y yo creo que ahí está el problema mayor del Girona esta temporada, la irregularidad. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que el gran problema fue desde el primer momento infravalorar la categoría. O sea, creo que los 2 años en primera división hicieron mucho daño a la entidad de Montilivi, y pienso que quedó en el olvido lo que realmente es la segunda división. Independientemente que tú tengas un presupuesto enorme como es el que tiene el Girona, tú puedes ir al campo del Racing de Santander, por ejemplo, que es el que menos presupuesto tiene, y perder. Y eso es lo que es. Y la segunda división es lo que es. Y el problema está en infravalorar la categoría desde el minuto 1. Que tú dices, somos el Girona, tenemos 40 millones de presupuesto, por decir algo, y vamos a ascender sí o sí, porque tenemos a Samu Saiz, tenemos a Borja García y tenemos a Cristian Estuani, que lo hemos retenido. No, con eso no te sirve en segunda división. Con eso no te sirve, porque luego te puedes encontrar con un chaval que te sube del filial, como digo, del Alcorcón mismo, que es el que marcó ayer Óscar Arribas, y te puede rendir más que no Pablo Maffeo, que te viene del Stuttgart, por decir algo. Yo concuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el haber estado estos 2 años en primera división, habiéndole ganado a un señor Real Madrid, habiendo empatado en el segundo año en primera división con el FC Barcelona en el Camp Nou, y este último año yo creo que ha sido también muy criminal en el sentido que has eliminado a Alavés y Atlético de Madrid en Copa del Rey. Creo que eso ha subido mucho a la cabeza de la entidad del club, cuando siempre se ha dicho que el Girona era un club muy humilde en ese sentido. Subes a primera siendo muy humilde, cumpliendo un hecho que nadie se hubiera esperado, y creo que es lo que ha pasado, es lo que ha dicho mi compañero, y creo que en ese sentido por eso el Girona ahora mismo está donde está y depende de superar este playoff para volver a la categoría de oro. Yo concuerdo con lo que decís y ahora en esta tramo final de temporada quizás no tanto, pero a principios de temporada y durante otros tramos de la competición veía al equipo con poca intensidad. Tú, por ejemplo, te ves el Mirandés, un partido del Mirandés, del Fuenlabrada, del Elche, que son equipos que tienen un presupuesto 10 veces o más pequeño que el Girona, y te lees los nombres y no tienen nada que ver, pero tú ves el equipo y no tienen tanta calidad, pero la intensidad, realmente quieren luchar por subir a primera. Y luego veías otros partidos del Girona y los veías totalmente desmotivados, como si no quisieran subir, como si estuvieran, no sé, a mí me daba esa sensación. Me gustaría recuperar lo que decía Óscar anteriormente, lo que decía al iniciar este debate de lo que es la plantilla del Girona ahora mismo. Él veía el problema en el centro del campo, y es una cosa que ya hablábamos en el podcast de la semana pasada, y hoy que tenemos prácticamente todas las voces son nuevas, a excepción de la mía y la de Marc, me gustaría recuperar la pregunta que hacíamos de ¿quién colocaríais vosotros en el medio del campo? ¿Quién sería vuestro doble pivote titular? Ahora mismo, ¿quién sería? Granell Rivera. Didac dice Granell Rivera, ¿no? Sí, Rivera hasta el 100%, Granell Rivera. ¿Tú qué opinas, Óscar? A mí me cuesta. Me lo preguntas así, a día de hoy tendría que analizar muchas cosas. Lo que tengo clarísimo es que Granell y Gumbau juntos no.
Juntos no, porque son jugadores del mismo perfil, ralentizan muchísimo el juego. A mí me gusta otro tipo de fútbol. Tal vez jugaría solo con un pivote único y jugaría con 2 medios por delante, ya sean, por ejemplo, Borja García y Samu Saiz, por decirte algo, juntos. Mi parecer, ¿eh? Me gusta el fútbol más ofensivo, no tan ralentizado como lo hacen Gumbau y Granell. Es decir, tú quizá jugarías con un pivote, 2 por delante y después 2 en banda. Sí. Porque es que yo creo que a Granell le hizo mucho daño tener a un jugador como Pere Pons, el tiempo que estuviesen juntos. O sea, Pere Pons hacía que Granell fuese el mejor medio de toda primera división, cuando realmente el nivel de Granell es muy limitado, realmente, seamos sinceros. O sea, Pere Pons hizo mucho daño también. A nivel bueno, quiero decir, a nivel positivo. Sí. Sí, pero ¿Tú, para ti, quién es el doble pivote titular, Marc? ¿O el centro del campo titular para ti? Quiero preguntar algo, porque sí que es verdad que puedo coincidir con él que quizá la solución sería un solo hombre como pivote, pero ¿quién pondrías? ¿A Alex Granell? Porque Alex Granell, para mí, esa no es su posición. No, yo pondría a Gumbau como pivote defensivo, que es donde triunfó en la Masía del Barça, llegó a jugar en el primer equipo y donde jugó en el Leganés también, y donde jugó en Las Palmas, si no me equivoco, que también llegó a jugar. ¿Y Granell lo dejarías fuera, por ejemplo? Sí, yo a Granell lo dejaría fuera. El brazalete pesa demasiado, la realidad es la que es. El brazalete pesa mucho, pero yo lo dejaría en el banquillo, porque es que a día de hoy no cumple con las expectativas. Entonces... yo de Granell tengo una opinión bastante parecida a la tuya. También soy de los que lo dejaría fuera y pienso como tú que el brazalete le pesa bastante y es algo que muchas veces quizás le he comentado yo a él. Pero sí que es verdad que tengo que decir en defensa suya que en los últimos partidos le había visto una mejora. Eso también lo tengo que decir. Sí. Yo concuerdo con esto. Y Miquel, para ti, ¿quién sería el centro del campo titular del Girona? Yo creo que Granell, sí que es cierto, como han dicho mis compañeros, que el brazalete en ese sentido pesa bastante, y a mí me hubiese gustado ver más a Josabet. Sí que es cierto que aquí hemos dejado escapar a una buena pieza que personalmente pienso que se ha desaprovechado muchísimo. Y a mí me hubiese gustado ver a Granell o Gumbau jugando con Josabet. Sí que es verdad que ahora el jugador del Celta de Vigo ya no está ni cedido con nosotros, entonces yo ahora mismo creo que Granell tendría que tomarse un descanso y yo pondría también a Gumbau, pero es que además a mí me gustaría poner a Diamanca. Me gustaría ir avanzando e ir cambiando de tema, pero antes, volviendo a lo que hemos iniciado hoy el programa, Tebas ha hablado y ha dicho que la última jornada de segunda no se va a repetir y que si el Fuenlabrada viajó fue porque los test PCR que no habían dado todavía positivo. Es decir, Tebas defiende que no habían dado positivo esos test PCR antes de viajar y que estaban en perfecto estado para jugar. Y confirma que la última jornada de segunda no se va a repetir. Así que noticia que sale mientras estamos grabando el podcast de hoy, y avanzamos y vamos a analizar el que va a ser, de hecho, el rival del Girona en los playoffs. El Girona se enfrenta al Almería, que ha acabado cuarto clasificado, quinto ha acabado el Girona. Almería un punto más y con números muy similares al Girona, pero sí que es verdad que puede parecer, en cuanto a sensaciones, que el Girona ahora mismo está mejorando, está en ascensión, y el Almería todo lo contrario. El Almería en los últimos partidos ha dejado una sensación agridulce. ¿Cómo veis el partido que tiene el Girona ante el Almería? Bueno, yo personalmente, hablabas de números y aquí delante lo tengo, están a la inversa. Almería ha ganado 17 de los partidos, ha empatado 13 y ha perdido 12. Y el Girona ha ganado los mismos con 17 y ha perdido 13 y ha empatado 12. Entonces, yo pienso que vienen los dos un poco a la par, por mucho que Girona ha dado, digamos, como un subidón en los últimos partidos y el Almería ha hecho bajón, pero creo que como que lo compensan, ¿no? Porque vemos partidos como los que hizo ayer el Girona, los jugadores del Girona ayer, sí que es cierto que no salió Francisco con el 11 titular que pueda salir en la semifinal o la final del playoff, pero pienso que el hecho de poder haber llegado a clasificarte tercero, creo que no lo tendrías que haber dejado escapar y yo hubiese salido a por todas. Entonces,
un Girona con una plantilla como la que tiene, creo que tanto equipo titular como suplente tendrían que tener la capacidad de haber hecho un partido contra el Alcorcón y haber llevado los 3 puntos. ¿Cómo veis los demás este enfrentamiento en semifinales de playoff? Yo aquí discrepo un poco. Básicamente porque quedar tercero no implica, evidentemente implica jugar contra el sexto, pero no implica jugar contra el más débil. Porque para mí el sexto en la segunda división siempre es el que llega mejor. Y prueba de ello es la gran racha que lleva Alfred Labrada, la buena dinámica, no tan buena quizá, pero que también lleva el Elche. Son equipos que llegan quizá no con la esperanza de llegar al ascenso directo, como quizá la tenía el que ha quedado tercero. Y prueba de ello, por ejemplo, es el año que nosotros quedamos eliminados en los playoffs en la final contra los Osasuna. Los Osasuna llevaba con una racha impresionante, quedó sexto, se clasificó quizá, por decirlo de una forma, de rebote y acabó ganando en la final al Girona, que había quedado tercero. Cuarto, perdón. Bueno, es una categoría donde muchas veces se ha visto que el sexto es el que acaba subiendo a primera división. Así que lo de quedar tercero, bueno, yo no lo veía como algo necesario. Lo de quedar cuarto quizás sí, porque es eso de que jugabas en casa la vuelta, tenías en caso de prórroga ciertas ventajas, quizás sí. Pero analizando el partido contra la Almería es un choque complicado, porque sí que es verdad que el Girona llega con una buena dinámica, pero hace falta sí ver si esa dinámica se puede aún enlazar jugando el jueves. Creo que si jugamos en agosto es hablar de dinámicas otra vez ridículo, como cuando volvíamos de la pandemia. Así que realmente es algo que se aclarará hoy mismo seguramente, pero que puede cambiar eso de las dinámicas. Pero es verdad que son dos conjuntos que vienen mucho a la par y que tienen buenos jugadores en todas las líneas. Será para mí una semifinal muy, muy igualada y que puede pasar cualquiera de los dos equipos. ¿Cómo lo veis los demás? Comentaba que igualado hasta en el punto de que ambos conjuntos han tenido hasta 4 entrenadores esta temporada diferentes, ¿eh? El Almería empezó con Óscar Fernández, el que era la temporada pasada uno de los mejores técnicos de Segunda División B, entrenando al Atlético de Madrid, al filial del Atlético. No llegó ni a debutar, porque con la llegada del Jeque lo mandaron para casa, el técnico se quedó sin entrenar y fue cuando ficharon a Pedro Emanuel, que ya sabemos todo cómo acabó. Luego llegó la entrada de Guti, que también sabemos cómo acabó. Y a día de hoy otro portugués, Mario Silva. Entonces, ambiente de crispación en la Almería. Es un rival a priori fuerte. Luego lo que demuestran sobre el césped es totalmente contrario. Se vio en Girona, la manera de jugar que tuvieron el otro día en Montilivi. Yo estuve viendo el partido, prácticamente nulo, ¿no? El juego del Almería, a pesar de los nombres que tienen, evidentemente. Tienen un jugador que te mete 20 y pico goles por temporada, como es Darwin Núñez. Pero claro, lo contrarresta que tú tienes a Cristian Estuani, entonces... ¿Cómo lo ves tú, Didac, el partido? Yo, siguiendo la línea de lo que han dicho mis compañeros, pienso que a día de hoy el Girona, sin ser gran cosa, no tiene nada que envidiar a los demás equipos que pueden entrar en el playoff. No veo ni a Zaragoza, ni a Almería, ni Elche o Fuenlabrada mejores que él. Sí. Y volviendo al caso de Almería, yo concuerdo que lo ha hecho Marc, que yo personalmente no me llamaba la idea de quedar tercero, por lo que decía Marc, que el sexto muchas veces es el equipo que sube. Se vio con el caso que decía Marc de Osasuna. El año pasado, Depor entra sexto, Mallorca quinto, si no me equivoco, y la final es entre estos dos. El año anterior sube el Valladolid, que también entra de rebote, y pues eso a veces es... Jugar contra el sexto puede parecer una ventaja, pero a mi parecer siempre es una desventaja, porque, por ejemplo, Almería o Zaragoza han sido equipos que han estado todo el año luchando ahí con el Cádiz y el Huesca para ascender de forma directa, y ya han acabado la temporada con una sensación de crispación por no haber conseguido este objetivo y llegan a los playoffs con una dinámica bastante negativa. Pues en clave Almería, lo que decía Óscar, tienen a un tío como es Darwin Núñez, que te mete 16 goles, pero
a partir de ahí lo que demuestran en el césped tampoco es mucha cosa. Lo vimos en Girona, pero también lo hemos podido ver durante este parón, que según también leo en Almería, el juego de equipo es pésimo, no demuestran nada. Y por último, la dinámica, todo depende. Si se juega este jueves, yo creo que esto le beneficia al Girona, que llega, yo creo que no mucho más, pero mejor que el Almería. Y si por contra se juega en agosto, como decía Marc, hablar de dinámicas pues es un poco irrelevante. ¿Y cómo creéis que va a ser, si el Girona creéis que le va a pesar todo lo que acarrea históricamente para ellos el playoff? Porque el Girona, tirando ya muy atrás, vemos en el año 35-36 con un formato muy diferente al actual que se quedó también a las puertas de subir, pero ya en esta década tenemos, seguramente en el recuerdo de, supongo que todos los que estamos aquí, tenemos el año 2012-2013 en el que el Girona cayó contra el Almería. Después tenemos el 2014-2015 contra el Zaragoza y después el 2015-2016, esa temporada que fue contra el Osasuna. Al Girona históricamente no se le han dado bien los playoffs y no sé si puede olvidar eso el Girona o le puede pesar. Bueno, y hacer un comentario de eso que acabas de decir de los playoffs. En 2013 el Girona no contaba con llegar a playoff, no era un equipo que contara con llegar a playoff. Y ese año el Almería quizá era el Girona de este año, el equipo que tenía la mejor plantilla, que acabó tercero, y realmente era un equipo que era bastante más superior al Girona. En 2014-2015 veníamos un trágico minuto 92 contra el Lugo. Sí. Marcó muchísimo la dinámica del equipo en playoff, y es lo que decíamos antes de los clasificados, que el sexto, que suele llegar mejor, con una mejor dinámica. El Girona le sentó muy mal, hizo un gran partido de ida contra el Zaragoza, pero luego en la vuelta en Montilivi se deshizo totalmente. Y en 2015 para mí era la eliminatoria más igualada quizá, pero para mí yo incluso en 2015 pensaba que el Osasuna era mucho mejor, y así se demostró, porque es quien realmente acabó subiendo, porque tenía una plantilla también muy muy buena. Así que no quiero decir que realmente en los otros años los equipos con los que nos hemos enfrentado eran superiores a nosotros, porque eso en un campo de fútbol puede pasar de todo, pero para mí es el primer año en el que estamos en un playoff, y para mí somos la mejor plantilla. Y venimos con una buena dinámica. ¿Cómo lo veis los demás? Zaragoza muy tocado, aparte. ¿Y Óscar? Sí, yo digo el Zaragoza, que decía Marc, que para él es el mejor equipo, para mí sin duda alguna. El cartel de favoritos, si te lo tienes que poner, sin complejo ninguno. El Girona a día de hoy es favorito, sea Elche o sea Fuenlabrada. El que acabe entrando, para mí, son los únicos que pueden hacer un poquito de competencia al Girona, porque tanto Almería como Zaragoza llegan en una situación muy, muy tocada. Como te dije a ti, Joel, también, el Zaragoza, a día de hoy, si la liga dura 4 jornadas más, no entra en playoff, ¿eh? O sea, y eso es evidente. El Zaragoza tenía mucho que ver con la afición, y desde que la afición no está en la Romareda, Zaragoza ha ido, cuesta abajo totalmente. O sea, que a día de hoy el Girona, si tiene el cartel de favorito, no tiene que tener ningún complejo de ello. Ida, ¿cómo lo ves tú? Yo, bueno, siguiendo un poco lo que han dicho mis compañeros, pues repasando las eliminatorias de playoff de años anteriores, el Girona acabó 2016 con un trauma, yo creo, con las eliminatorias, porque al final ya el factor psicológico superaba lo deportivo. Por ejemplo, la eliminatoria de Osasuna, yo creo que le afecta muchísimo el factor de ir al Sadar. Pero bueno, yo creo que han pasado ya varios años, la plantilla es prácticamente, no queda casi más de 3 jugadores o algo así que estuvieran entonces. Yo creo que repasando los que están ahora mismo en playoff, yo creo que Girona puede perfectamente conseguir el objetivo. Ahora bien, lo que pasará tampoco no sabemos, porque, como decía antes Marc, los playoffs son, en un campo de fútbol puede pasar cualquier cosa. Sí, yo opino un poco igual que Didac, y estoy bastante más de acuerdo con lo que ha dicho Marc, de que en un terreno de fútbol hoy en día está visto que puedes
Hemos visto el caso del Huesca hace, me parece, 2-3 jornadas. Jugó contra el Racing de Santander, un equipo que no tenía nada que hacer, ya lo había perdido todo, ya era equipo de segunda B y aún así le ganó a un equipo que estaba peleando por el campeonato. Entonces yo pienso que actualmente en la plantilla del Girona, si no me equivoco, Granell y Borja son de los pocos que han vivido una o dos derrotas en los playoffs. Entonces yo creo que Borja sabe llevar más, digamos, la presión psicológica que Granell, ya que Granell, pues, brazalete de capitán y tal. Por eso creo que, primero, de los 4 equipos de playoff, bueno, 5 si incluimos a Fuenlabrada y Elche, que están ahí, pero creo que de los equipos que están en playoff, creo que el Girona tiene el cartel, pero vamos, de calle, de que es el favorito, y creo que este es el año idóneo en que si el club quiere subir a primera división, creo que si no lo hace este año, creo que por playoff pocas veces más se va a subir. Para ir cerrando ya lo que sería el debate de hoy, y seguro que cuando se decida ya, porque a momentos de ahora, cuando estamos grabando esto, no sabemos cuándo se van a jugar los partidos, pero con muchos de vosotros o con todos vosotros nos vamos a reencontrar en futuros podcasts, seguro, ya sea antes del partido contra Almería o justamente después. Me gustaría que cada uno de vosotros ahora mismo me dijeseis, para cerrar, quién creéis que va a subir. Y vamos a poner a 5 equipos, más que nada porque aún no sabemos si va a ser Elche o Fuenlabrada, así que de Zaragoza, Almería, Girona, Elche y Fuenlabrada, ¿quién crees que va a subir, Óscar? Girona, sin duda alguna. ¿Tú, Didac? Yo es que también depende de cuando acaben, de cuando se jueguen finalmente los playoffs, pero me decanto por el Girona, va. ¿Miquel? Yo creo que subirá el Girona, aunque tengo que añadir que se va a sufrir. Creo que no va a ser tanto semifinales como final, creo que no va a ser nada fácil. Creo que finalmente subirá el Girona, pero creo que se va a sufrir bastante. ¿Y tú, Marc? Yo, el Girona con matices. Para mí la eliminatoria complicada, y no sé por qué tengo esta sensación, la eliminatoria complicada va a ser enfrente de la Almería. No sé por qué. La que vamos a jugárnoslo todo y para mí, no sé por qué veo una prórroga. Yo... Perdón, di. Entonces, voto por el Girona, pero no me extrañaría que podría llegar a eliminarnos en la Almería, porque también no sé por qué puede dar la sorpresa. Yo me sumo a tu propuesta prácticamente calcada. Yo creo que si el Girona pasa a semifinales, el Girona sube. Pero no las tengo todas de que el Girona vaya a eliminar a la Almería. En cuanto a sensaciones ahora mismo, ya sabemos que cuando empieza un partido de fútbol y una eliminatoria de 2 partidos puede pasar de todo, pero obviamente estamos hablando de suposiciones y de impresiones que tenemos antes del partido. Pues despedimos ya aquí el podcast. Despedimos primero de todo a Óscar. Muchas gracias por venir, Óscar. Gracias a ti, hombre, Joel. Estamos en contacto. Así será. También despedimos a Didac. Didac, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros y charlar un rato sobre el Girona y la actualidad. Y también despedimos primero a nuestro colaborador en Som Girona, a Miquel. Miquel, gracias por acompañarnos hoy. De nada, vosotros. Nos vemos pronto. Y también al cofundador de Som Girona, Marc Plans. Marc, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Nos vemos pronto y a ver cómo avanzan las cosas. Pues así será. Seguro que nos veremos pronto y volveremos con más ediciones del área de Som Girona. Les ha hablado Joel Lozano. Nosotros volvemos con más próximamente. Un abrazo.